Nuestra primera entrevista con nosotros la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, porque hoy hablaba sobre Carlos Mesa y también decía que es un peligro para los derechos humanos. ¿Por qué? Se lo preguntamos. Bienvenida, presidenta, un gusto tenerla acá en el programa. Muy buenos días, un placer. Está igual que yo, buenos días, así buenas empezó hoy el programa. Yo creo que es el estrés. No, ella pensar lo que toca mañana. No, más bien, mil disculpas, muy buenas noches a todos, un placer estar con usted en su programa y encantada. Bueno, hoy usted hacía una denuncia delicada y decía, ¿no? El candidato Carlos Mesa es un peligro para los derechos humanos. ¿Por qué? No, mira, porque, a ver, no sé si les pasaron a los compañeros y compañeras de producción, pero básicamente es lo siguiente. El día viernes, en una conferencia de prensa que realizó el señor Carlos Mesa, le consultaron respecto a todo este conflicto de la policía si él consideraba que podía ser posible el retorno de la DEA, tomando en cuenta que en su gobierno él solicitó la inmunidad para las tropas extranjeras, particularmente las tropas norteamericanas, porque el acuerdo era entre Estados Unidos y Bolivia. Y él dijo que no, que en su gobierno nunca se había aprobado ninguna ley, literalmente, y nosotros revisamos los documentos de la Asamblea Legislativa y esto es falso. O sea, efectivamente, el señor Carlos de Mesa le mintió al país, le mintió a los periodistas que estaban cubriendo la conferencia de prensa y queríamos mostrar algunos documentos de por qué realizamos estas afirmaciones que nos llevan a manifestar aquello. Ahora, bueno, muchos, y esta explicación yo creo que es coherente con lo que dice, porque mucha gente decía, ¿y a qué sale una cosa como esta de hace 15 años o hace no sé cuánto tiempo? Es a raíz de una declaración hecha por el candidato ahora, Carlos Mesa, la pasada semana, cuando habla sobre la policía y este escándalo, que ese es un tema aparte que también lo vamos a tratar en instantes. Pero esta es la documentación que ustedes encuentran dentro de la investigación hecha para ver si esto es verdad o no. Sí, mira, efectivamente aquí tengo los documentos. Este es el acuerdo del gobierno de Estados Unidos y la entonces República de Bolivia. Y en ella consta la firma del señor Saavedra Bruno, exministro de Relaciones Exteriores, y del señor David Gringley, entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia. ¿Qué es lo que solicitan en esto? Básicamente que si las militares norteamericanos o servidores norteamericanos cometen delitos en Bolivia, ellos no sean procesados ante la Corte Penal Internacional. Esto arrancó en realidad a partir de, y aquí se me cayó un documento, aquí con mis fechas cronológicas ordenadas, el 19 de mayo del 2003. Este convenio fue firmado el 19 de mayo del 2003. Sin embargo, su remisión al Congreso Nacional, porque como todos saben, los tratados y los acuerdos internacionales deben ser ratificados por el Congreso o la actual Asamblea, deriva en que el 4 de diciembre, aquí tengo la nota, remitida al entonces presidente en ejercicio del Congreso Nacional, el doctor Armando Vaca Díaz, se remite el tratado. Esta es la firma del señor Carlos Mesa. ¿Qué es lo que solicita? Solicita la ratificación del acuerdo del gobierno de Bolivia y el gobierno de los Estados Unidos respecto a la entrega de personas a la Corte Penal Internacional, estableciendo que los nacionales de Estados Unidos y personal militar que cumpla o hubiera cumplido funciones para Estados Unidos en el territorio nacional, en el territorio boliviano, no serán, salvo el consentimiento expreso del gobierno de los Estados Unidos, enviados o entregados o trasladados a la Corte Penal Internacional por ningún medio respecto a sus acciones u omisiones que hubieran realizado. Es decir, si cometían delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, Bolivia no los iba a poder entregar porque había solicitado el entonces presidente que se ratifique este convenio que les brindaba. Y menos juzgarlos en nuestro impunidad, país. por supuesto. O sea, no había posibilidades de juzgar en territorio boliviano a ciudadanos norteamericanos. Pero esto no quedó allí. Para ratificar esta nota está la nota presentada por el
entonces presidente en ejercicio del Congreso Nacional, Armando Vaca Díez, que dice: tengo a bien remitir la nota tanto de fecha 4 de diciembre del año en curso, enviada por el presidente de la República, don Carlos de Mesa Gisbert, en la cual solicita se considere la aprobación y ratificación del convenio entre el gobierno de la República de Bolivia y el gobierno de Estados Unidos respecto a la entrega de personas a la Corte Penal Internacional. ¿A qué punto llegó esto? ¿Y dónde se estacionó? El Senado lo trató. De hecho, hubieron múltiples controversias y hay un montón de notas de prensa. Incluso aquí tengo una del entonces diario La Razón, que dice: Mesa pide inmunidad para Estados Unidos a los parlamentarios. El Senado aprueba esta ratificación mediante una ley que dice: artículo único, ratifica el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Bolivia para el tratamiento de personas norteamericanas ante la Corte Penal Internacional. O sea, el Senado aprueba. El Senado aprobó. ¿Dónde se detuvo esto? No fue sobre la base de la voluntad del señor Carlos Mesa, que ya hemos dicho, mintió, o bueno, digamos que utilizó algunas palabras a su antojo para finalmente mentir y decir que él no solicitó la inmunidad y la impunidad para las tropas norteamericanas. ¿Dónde se estacionó esto? Cuando en su tratamiento en la Cámara de Diputados, y esto despertó incluso contradicciones internas dentro de su partido, se desata todo un debate a nivel nacional. Incluso un encuentro verbal entre el entonces viceministro y actual asesor legal del señor Carlos Mesa, el señor Carlos Alarcón, y el entonces ministro de la Presidencia, José Galindo. ¿Qué dice el señor Alarcón? Aquí tengo una nota de ANF del 13 de mayo del 2004. Alarcón critica la ratificación en primera instancia del Senado. Consideró que hubo criterios encontrados en la aprobación de una norma, pues por una parte estaba la justicia, la ética, los derechos humanos y la dignidad de un país, y por otro, en el Senado había prevalecido más la ayuda económica, se hablaba de aproximadamente $2 millones, y además el apoyo a las Fuerzas Armadas. Esto era una señal negativa para el contexto interno e internacional y dice: podemos estar en un país mal administrado y con cierto grado de pobreza, pero aún en esa pobreza debemos respetar los valores. Esto fue lo que dijo el señor Carlos Alarcón. ¿Qué decía el ministro de Presidencia? Pidió la prioridad para la aprobación de la inmunidad para ciudadanos estadounidenses debido a la necesidad de contar con recursos en el ámbito de la cooperación castrense. ¿Todo esto en qué te cierra? No fue la voluntad política de Carlos Mesa el frenar este proyecto de ley. La voluntad política de Carlos Mesa se expresó en la solicitud al Congreso Nacional de que se ratifique el convenio para la inmunidad y la impunidad. ¿Dónde se frena esta voluntad política? Debido a su propia debilidad. A la debilidad política que tenía el entonces presidente Carlos Mesa y que derivó posteriormente a que en Cámara de Diputados sea rechazado. Esto nos demuestra, y cuando vos revisás, por ejemplo, perdón que te tuteé, cuando revisás las actuales intervenciones de Estados Unidos en otros países, te das cuenta que la política exterior de Estados Unidos no ha cambiado. La pregunta es si el razonamiento del señor Carlos Mesa ha cambiado o no. Si no ha cambiado, evidentemente, ratifico la afirmación, se convierte pues en un peligro para la soberanía del Estado y por supuesto para los derechos humanos de nuestro país. Escuchemos, por favor, y le pido a la presidenta también que escuchemos las reacciones en torno a estas declaraciones según Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana y Sol.bo los ataques del oficialismo contra Carlos Mesa por una ley de inmunidad para soldados norteamericanos que nunca se concretó, solo busca distraer un escándalo de fondo en la policía. Estamos hablando de la relación entre altos mandos policiales, nombrados precisamente por el gobierno del MAS, y el narcotráfico. En lugar de estar haciendo este tipo de ejercicios discursivos, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados debería estar asumiendo su rol de fiscalización e investigar también estos nexos de altos jefes policiales con el narcotráfico.
El expresidente Carlos Mesa en su cuenta de Twitter le pide al presidente transparencia y honestidad sobre la penetración del narcotráfico en la policía. Frente a ello, el MAS vuelve al principio y dice que Mesa es quien quiere encubrir su pasado. Sí, en este sentido, creo que sus preguntas, en vez de apuntar al esclarecimiento de la verdad, solamente pretenden desviar la atención. Hoy ha sido evidenciada una mentira más de Carlos Mesa. Carlos Mesa quería que los militares estadounidenses se vayan después de matar a bolivianos con impunidad y con inmunidad, no solo en la legislación boliviana, sino en la legislación internacional. Y para desviar la atención de este tema, lanza estos tuits. Ahí está parte de las reacciones que se han generado. Dice que es una cortina de humo, que lo que quieren es voltear la atención a otra cosa y de alguna forma evitar el escándalo que se está viviendo con la policía. Mira, son dos temas absolutamente distintos. No fuimos nosotros quienes pusimos el micrófono en Carlos Mesa para que él mienta al país, para que él realice afirmaciones que a la luz de los hechos, con datos, con documentos, nosotros tenemos toda la firmeza para demostrarlos. Creo que no pasa por allí, pasa por decirle la verdad al país y reconsultarnos cuál es nuestra posición en estos momentos respecto a temas como estos, respecto a temas que hacen la soberanía de los estados y que guardan relación con los derechos humanos. ¿Usted cree que si Carlos Mesa llegaría a ser presidente del país, esta soberanía estaría amenazada? Por supuesto, sí, lo creo. Y no es un tema de aversiones personales, no es un tema de cuestionamientos, sino que si revisas la documentación y el 2004 fue capaz de solicitarle al Congreso la inmunidad y por tanto la impunidad para militares norteamericanos que cometían delitos de lesa humanidad, que maltrataban a nuestros conciudadanos, ¿por qué cambiaría 13 años después? ¿Qué lo hace cambiar 13 años después? Y si no puede cambiar, opta por mentir, porque hemos demostrado con documentos que efectivamente Carlos Mesa sí solicitó la inmunidad y por tanto la impunidad para las tropas. Que no fue él quien frenó el proyecto de ley, que fue producto de la debilidad política de Carlos Mesa, que este proyecto de ley fue rechazado en la Cámara de Diputados. Su propia iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados. La pregunta es esta, ¿no? Si 13 años después él mantiene esta postura o, caso contrario, se convierte en lo que yo he afirmado y sostengo. O sea, una persona así, un presidente, primero que miente y segundo que en el ejercicio de sus funciones vulnera la soberanía del Estado boliviano, pone en juego el ejercicio de los derechos humanos para los propios conciudadanos bolivianos, creo que deja mucho que decir. ¿Usted cree que la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos está apoyando a Carlos Mesa candidato? Creo que no me corresponde realizar ese tipo de afirmaciones. No guardan relación. Sí sé que la Embajada de Estados Unidos, que firma este convenio, presionaba al entonces gobierno de Carlos Mesa para que apruebe este convenio de inmunidad e impunidad con dos fines: de obtener becas para los militares y de prestar $2 millones a una administración que estaba atravesando una crisis económica, porque todos hemos visto el video, o sea, había que solicitar limosna ante los organismos internacionales. Hoy no me corresponde realizar esa afirmación, pero tengo la absoluta certeza de que Estados Unidos sí presionó al señor Carlos Mesa en 2004 y él accedió a esas presiones. Bueno, usted hace referencia a estas declaraciones y se hacen justamente cuando Carlos Mesa se pronuncia ante lo sucedido con el tema de la policía, un momento delicado. El propio ministro de Gobierno hoy aceptaba que se vive una crisis dentro de la policía boliviana. Hoy, detención preventiva para un tercer jefe de la policía. Hablamos de quien administraba, podía dar órdenes y manejaba el aeropuerto de Chimoré, que aparece feliz y contento en fotografías con un narcotraficante. Realmente es una situación difícil. Sí, es una situación
no solamente difícil, es una situación absolutamente compleja y delicada para la policía. No quisiéramos que paguen justos por pecadores, sin embargo creemos que más allá de los anuncios que ha realizado el ministro Carlos Romero, se requiere una reestructuración profunda de la policía, por supuesto, pero le corresponde al ministro de Gobierno realizar las declaraciones al respecto. Espero y confío en que la justicia inmediatamente y establezca los niveles de responsabilidad, establezca con precisión si se han cometido o no se han cometido delitos y proceda con las sanciones correspondientes. Ahora, eso por el lado del Ministerio de Gobierno. Dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no corresponde algo? ¿Alguna petición de informe? De hecho, ya han realizado y está programado, si no me equivoco, para este mes, una petición de informe oral al ministro de Gobierno, no sobre este tema, sino sobre otros anteriores. Me imagino que a la luz de los últimos acontecimientos seguramente se abordará aquello. Pero reitero nuevamente, creo que no corresponde en este momento que nosotros como Asamblea Legislativa, en un caso que es tan delicado, podamos realizar declaraciones que pueden ser irresponsables. No nos corresponde con la mayor honestidad. Bueno, yo voy a aprovechar, por favor, la visita de la presidenta de la Cámara de Senadores y un tema hoy que, además conociendo cuál es la línea que ella tiene en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? El que se respete la ley 348 ha sido bastante dura, por ejemplo, con el magistrado Orlando Ceballos por el tema de la violencia doméstica, que a propósito ya tiene una imputación formal en la Fiscalía por este delito. Se ha generado no sé si debate o reacciones negativas con una canción que viene justamente de su tierra, ¿no? De quienes se hacen llamar artistas. Hablamos de esta canción, una Kunumi que se llama la canción, que realmente personalmente como mujer yo me sentí ofendida, era realmente terrible. ¿Usted ha escuchado y ha visto las reacciones? Sí, las vi. O sea, me puedo sumar, por supuesto, a las críticas. O sea, hay una cosificación de la mujer, hacerla un objeto, convertirla en un ser que solamente mira por interés, un lenguaje sexual de carácter explícito, un desprecio de clase, un desprecio misógina, en total, en general. La descripción de ese video es absolutamente que guarda relación con una práctica misógina. Ofensivo. Por supuesto. Además, ¿sabes qué pasa? Y eso yo le decía ahora a algunos compañeros. Yo no sé en qué momento Kunumi, claro, en mi casa, por ejemplo, cuando decían Kunumi, guardaba relación con el sentido original de la palabra. Entre el guarayo y el chiriguano, Kunu es cosita tierna, y mi es cosa tierna y mi es diminutivo. Entonces es como decir cosita tierna. Pero resulta que cuando vos te empezás a relacionar en la sociedad, Kunumi guarda relación con algo despectivo, con un desprecio de clase social. Y de clase e identitario, etcétera. Yo vengo de otra forma de haber aprendido a relacionarme con de haber interiorizado esa palabra. Sin embargo, reitero nuevamente, o sea, creo que este video debería ser censurado en las redes sociales porque ofende a la mujer, la cosifica, degrada su condición, expone en imágenes explícitas de carácter casi sexual. Y creo que no corresponde, no son expresiones artísticas. Yo creo que el arte debe contribuir más bien a elevar la cultura del ser humano y no a denigrar, maltratar, ofender, especialmente en términos de género, que es finalmente una práctica violenta. Este tipo de expresiones no son artísticas. Este tipo de expresiones son finalmente una forma de ejercicio de violencia. Y en ese sentido, ¿la ley 348 se podría aplicar? Yo creo que sí, tendríamos que buscar adecuar el tipo penal.
Ahora, no sé si en este momento pasa por iniciar acciones penales. No, pero es que Yo sale creo que lo uno de los inmediato cantantes y dice, esto es libertad de expresión, es la libertad del artista, y es una barbaridad que quien censure esta canción va en contra de la libertad de expresión. O sea, no sé hasta qué punto puedes decir una cosa así. Sí, yo creo que hay que discutirlo, hay que ver qué mecanismos se pueden aplicar. Hoy tenemos la censura social. Hay muchos pronunciamientos en diferentes redes que han hablado sobre el tema y creo y ratifico nuevamente, yo creo que el arte debe contribuir a elevar la cultura de las personas y no debe prestarse a una forma, a un ejercicio de violencia. Esto no es arte, esto es violencia, esto es cosificación, maltrato, y creo que no guarda relación con lo que buscamos, que es una sociedad que no promueva el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Le agradezco mucho, Presidenta, por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Muchísimas gracias, un placer estar con usted. Muy buenas noches y agradecida de este espacio. Gracias, Presidenta. Bueno, Ricardo, consejos. Un consejo muy especial a esta hora de la noche. Almansa combina pasión y tecnología en la confección de prendas de alta costura. Almansa representa la cima de nuestra conocida tradición en sastrería.